Mi madre cuenta que cuando ella tenía 15 años, allá por 1985, fue a una excursión con su familia a Ixtapan de la Sal, y un grupo de nahuales los persiguieron. En esa ocasión, estaban acampando en uno de los cerros que está antes de la entrada al parque acuático. Toda la familia se quedó alrededor de una fogata, con guitarras, asando malvaviscos y conviviendo. De pronto, vieron que había unas siluetas de perros muy grandes entre los arbustos que se iban acercando a ellos. Entonces, el chofer del camión que habían rentado les dijo: «Suban todos y dejen las cosas, que nos están rodeando los nahuales». Uno de mis tíos le preguntó que de qué estaba hablando, y este hombre le respondió que eran brujos malvados que se robaban a los niños para alimentarse de su sangre y a las mujeres para abusar de ellas. El chofer le pidió a su ayudante que le diera el machete que llevaba dentro del camión, y con este comenzó a dibujar cruces en el piso de tierra, mientras los ofendía con muchísimas groserías. Cuando todos subieron, el chofer aceleró, y mi madre cuenta que podía ver cómo esos perros enormes, los más grandes que había visto en su vida, corrían a la par del camión, buscando la forma de volcarlo o detenerlo. No los dejaron de perseguir hasta que llegaron a la iglesia del pueblo, donde se quedaron a dormir. Al día siguiente regresaron por sus cosas y se sorprendieron al ver que no había nada de lo que habían dejado. Además, en el piso podían verse huellas, tanto de patas de perros muy grandes como de pies humanos. Con esta historia de Edgar Gutiérrez, damos inicio a este video donde les contaremos vivencias tan extrañas y escalofriantes como la que acaban de escuchar. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 8 historias de encuentros con nahuales, parte 2. Hola, mi familia y yo siempre vemos sus videos. Es rutina cada que estamos juntos a la hora de la comida. Hoy vengo a contarles uno de los tantos relatos de índole paranormal que nos han ocurrido, en este caso, uno que vivió mi papá. Un día llegó a nuestra casa un perro callejero, y ya que nos gusta adoptar animales desamparados, le dimos un refugio. Además, este perro en particular tenía una especie de sonrisa que nos mostraba cada que llegábamos a la casa, como si le diera mucho gusto vernos. Es por esto que le terminamos poniendo el nombre de Payaso. Una noche, mi papá iba llegando de trabajar a eso de las 10:30. Cabe aclarar que yo vivo en una loma, por lo que para llegar tenemos que bajar por un largo tramo. Mi papá iba cruzando justo por ahí, cuando de pronto vio al perro subiendo. Payaso entonces se acercó con él, y ambos caminaron a casa, mientras el perro se quedó frente a mi papá. Este se empezó a erguir, y conforme iba avanzando empezó a levantarse tomando una forma gruesa, hasta que empezó a caminar en 2 patas y se convirtió en un ser humano. Después siguió su camino hasta que se metió en una casa abandonada que está justo enfrente de la nuestra. Mi papá estaba viendo todo esto, sumamente desconcertado y asustado, y de pronto notó que de nuestra casa salió Payaso, aunque esta vez mi papá tuvo la sensación de que ese era el real, ya que el perro lo recibió con su característica sonrisa y moviendo su cola. Después de esto, varios de nuestros vecinos empezaron a contar cosas similares que les habían pasado en esa misma zona, por lo que todos empezamos a creer que hay o había un nahual que rondaba justo donde vivíamos. Bien, gracias por leer mi relato y espero que lo hayan disfrutado. Saludos desde Allende, en Nuevo León. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Kevin Maskedman y hoy vengo a invitarlos a que el próximo sábado 6 de abril me acompañen a la presentación del libro de El Bestiario de Morgenstern de mi queridísimo amigo Ricardo Segura Ger Dunkelheit, el cual se va a llevar a cabo en la Calaca Espacio Cultural a las 7 de la tarde, esto en la Ciudad de México, y yo estoy como invitado por allá, así que también va a haber ejemplares de Estoy Muerto y Sigo Gritando, los cuales pueden adquirir en el lugar, o si quieren pueden llevar el suyo y ahí con mucho gusto se los puedo firmar. La entrada es completamente gratuita, es a las 7 de la tarde y vamos a tener la presentación donde voy a formar parte y estoy como invitado, la firma de libros, nos vamos a tomar fotos y todo lo que ustedes gusten y deseen por allá. Les recuerdo, la Calaca Espacio Cultural, Ciudad de México, 7 de la tarde, 6 de abril. Nos vemos por allá. Esta historia le ocurrió a mi cuñada hace casi 3 años. En ese tiempo ella y mi hermano vivían en una vecindad y tenían un vecino de entre 30 y 40 años. Ese señor era muy amable.
saludaba a todos los vecinos y era muy buena persona en general. Una noche, mi cuñada se encontraba preparando tortillas cuando abrió la puerta para que saliera el vapor, y fue entonces que, con bastante horror, vio el árbol que se encontraba fuera de su casa, y en él vio a una criatura sumamente extraña y escalofriante. Estaba cubierta de pelo y plumas por todo el cuerpo. Sus piernas y brazos eran extremadamente largas y parecía estarse preparando para dar un salto desde el árbol. Aún con todas estas características espeluznantes, mi cuñada pudo reconocer cierta humanidad en la criatura. Y no solo eso, sino que pudo identificarla. Era su vecino, aquel hombre amable que no se metía con nadie. Mi cuñada cerró la puerta y esa noche no pudo dormir. Semanas después se mudaron de esa casa, pues ella no podía sentirse tranquila viviendo ahí después de lo que había visto. Aún relata esta historia con mucho miedo en sus ojos. Hola chicos, la historia que les voy a contar ocurrió hace no mucho, justo en el invierno, cuando suele anochecer más temprano. Eran aproximadamente las 6:30 y yo estaba saliendo del colegio. Caminé a la parada de autobuses y me subí a uno que me deja a unas pocas cuadras de mi casa. De pronto, a través de una de las ventanas del autobús, vi a un perro que reconocí de inmediato. Era el perrito de una vecina, el cual se había perdido poco tiempo antes y por el cual ella de hecho estaba ofreciendo una recompensa. Ya que realmente yo no estaba tan lejos de la casa, decidí bajarme para seguirlo. El perro estaba caminando hacia unos árboles que dan hacia un río, así que caminé hacia allá, pero cuando él me vio empezó a correr hacia un terreno abandonado, el cual está lleno de hierba alta y en medio tiene un árbol muy grande. Yo me acerqué a ese lugar y empecé a buscar con la mirada, pero ya que casi no había luz, no podía ver muy bien. De pronto escuché algo extraño. Eran las ramas del árbol que se estaban moviendo, y cuando levanté la mirada, me asusté como nunca antes en mi vida, pues pude ver cómo en la copa del árbol estaba este perro, agarrándose a las ramas de una forma como lo haría un ser humano y observándome fijamente. No les miento cuando les digo que corrí lo más rápido que pude y no me detuve hasta que llegué a mi casa y en ningún momento quise mirar para atrás. De hecho, llegando ahí le conté a mi mamá lo que había visto y ella me creyó, pues esa no es la primera vez que en mi familia pasan este tipo de cosas, y me dijo de hecho que seguramente era un nahual, el cual estaba intentando engañarme para raptarme o quizás para hacerme algo peor. Mi mamá me contó que cuando ella era niña, mis tíos junto con mis abuelos fueron al velorio de un vecino. Se decía que a este vecino lo había matado un nahual. Lo curioso y extraño es que durante los 9 días de rosarios que se rezaron en su honor, siempre aparecía un perro negro en la casa. El animal no hacía absolutamente nada, solo se quedaba ahí sentado en silencio hasta que el rosario terminaba y se iba. Una vez que terminaron con los 9 días de rezos, nunca más volvieron a ver a ese perro negro. Muchos decían que se trataba del mismo nahual que lo había matado, acudiendo por alguna razón a los rosarios en su nombre. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, subimos 3 videos a la semana. Así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo creepy. Esta historia no es mía, es de mi abuelito, que en paz descanse. Cuando mi mamá era chica me cuenta que mi abuelo era una persona muy borracha y por esta razón había muchas ocasiones en las que volvía a su casa ya muy noche. Uno de esos días, mientras estaba cruzando por unas vías que le quedaban en el camino, se encontró con unas personas, unos marihuanos que lo empezaron a golpear, aprovechándose del estado en el que estaba. De pronto apareció un hombre, un tipo que era muy alto y tenía una chamarra verde, el cual empezó a defender a mi abuelo, diciendo que era su amigo, y lo abrazó para que no le siguieran pegando, y así se lo llevó, caminando junto con él. Más adelante se encontraron con una zona donde hay unos tubos grandes de concreto, de esos que se utilizan para el drenaje, y mi abuelo le dijo a este hombre que tenía que ir ahí porque iba a hacer del baño. El señor se quedó parado esperándolo, pero después de un rato simplemente le dijo que ya tenía que irse y que por favor se cuidara mucho. Después de esto, el tipo empezó a transformarse en un perro negro y muy grande que se metió entre los tubos y de repente desapareció. Todo frente a la mirada sorprendida de mi abuelo.
Finalmente él llegó a la casa en muy mal estado, pero sobre todo aterrado por lo que había pasado. Aunque según cuentan, él también creía que eso había sido algo bueno, pues si no fuera por esa criatura que lo ayudó, él tal vez hubiera muerto esa noche. Espero que la historia les guste. También tengo otra, de hecho, pues mi abuelo llegó a trabajar con un señor que se podía convertir en un sopilote durante las noches, la cual quizás después se las haga llegar. Muchas gracias por leerme. Mi abuelo materno trabajó como velador en una arrocera en los años 70, y como ese lugar estaba cerca de las vías del tren, dice que en ciertas noches miraba a lo lejos, donde encajaban los vagones, cómo salía de entre ellos una criatura escalofriante, una especie de perro o lobo muy grande, pero que no se comportaba como un animal, pues caminaba erguido en dos patas. En una ocasión pudo ver mejor a este ser y se llevó una gran impresión al notar que su cara era una mezcla entre facciones humanas y animales. Pero lo que más le asombró fueron sus ojos, pues estos sí que eran completamente humanos. Afortunadamente, esta criatura nunca le hizo nada a mi abuelo, quien tiempo después supo por boca de un conductor de tren que eso que veía era un nahual. El conductor le advirtió que no era conveniente meterse con esas cosas y le aconsejó a mi abuelo ignorarlo y tratar de que no lo viera. Mi abuelo tuvo que andar con mucho cuidado y rezar cada noche para no toparse con ese ser nuevamente. Tengo un par de historias sobre nahuales, aunque la que voy a contar el día de hoy nos la contó una compañera que tuve cuando yo estudiaba en la primaria. Ella nos contó que cuando su madre y sus tíos eran jóvenes, ayudaban a cultivar los terrenos que sus abuelos tenían. En cierta ocasión, descubrieron que las milpas, sus matas de frijol, de haba y otros cultivos más, amanecieron muy dañados, con las hojas, los tallos y las cañas rotas o completamente desgarradas, e incluso algunos habían sido arrancados desde la raíz. También notaron que en los gallineros y en los corrales aparecieron varios animales domésticos y aves de corral muertos, con claros signos de violencia. No pudieron explicar muy bien qué había pasado, así que simplemente empezaron a limpiar todo este desastre y siguieron trabajando. El problema es que esto se repitió en más de una ocasión. Lo más extraño era que cuando llegaban a escuchar los ruidos de los animales que estaban siendo atacados, para cuando corrían y llegaban al lugar, ya no encontraban a nadie y no parecía haber ningún rastro del responsable. Para solucionarlo, se juntaron ellos, sus conocidos y algunas personas del lugar en grupos armados con pistolas y carabinas para intentar abatir a lo que fuera que estaba provocando todo ese mal. Las primeras noches no consiguieron ver nada, sin embargo, en una de ellas pudieron ver a una especie de perro gigantesco de color negro, el cual de pronto salió corriendo a una velocidad que era imposible para un perro normal. Esto después de haber hecho su correría en un corral, donde mató a algunos animales pequeños, entre los que había pollitos, patos y lechones. Ya alertados sobre la amenaza contra la que estaban enfrentándose, esperaron de nuevo durante varias noches y finalmente lograron verlo de nuevo. Fue ahí cuando el tío de mi compañera, que tenía excelente puntería, le dio en una de las extremidades inferiores a este animal, hiriéndolo, aunque este aún así logró escapar pese a la herida que tenía. A la mañana siguiente, todos recibieron una noticia muy impactante, y es que el tío de mi compañera despertó gritando de dolor, y cuando lo fueron a ver, se percataron de que su pierna derecha tenía una herida muy honda, la cual no tardaron mucho en identificar. Era la herida de una bala. Al parecer, el disparo que él le propinó a la bestia se le había regresado. Como pudieron, lo llevaron hacia Puebla para tratarlo, mientras otros le avisaron al sacerdote del pueblo lo que había pasado. Este les aconsejó que rociaran las armas con agua bendita, porque como aquello era magia de oscuridad, el daño que le hicieran simplemente se les iba a regresar, y esto podría llegar a matarlos. Así que lo hicieron y finalmente, tras una larga espera, lograron matar a ese nahual, el cual todavía alcanzó a correr, pese a recibir una tremenda granizada de disparos. Toda la gente de la comunidad se llevó una enorme sorpresa poco después, y es que se supo que un señor había sido encontrado muerto, con numerosos impactos de bala. Este era un hombre que ya rondaba los 40 años y que era muy conocido en esa zona, entre las rancherías y las granjas, pues provenía de una familia muy adinerada. Realmente jamás supieron las razones por las cuales este hombre hacía tanto daño, pues nadie tenía problemas con él.
y aún así, temerosos de que los suyos pudieran buscar venganza, trataron de ocultar lo ocurrido y de no hablar mucho del tema, pues querían cubrirse las espaldas los unos a los otros, por lo cual esta historia se convirtió más bien en una especie de rumor o leyenda en aquel pequeño poblado. La segunda historia me la contó un profesor que nos dio clases de mantenimiento e informática a un grupo del que yo formé parte hace ya varios años. Él nos mencionó que vivió su juventud en Jalacingo, Veracruz, y en una visita que hizo un amigo de su padre a su casa, salió a flote la plática de que él había visto en varias ocasiones a un perro blanco que lo seguía. Inicialmente lo ignoraba, pero como el perro era muy pacífico, terminó llevándolo a su casa. Le pareció muy raro que el animal no comía lo que él le ofrecía, no emitía ladridos ni ninguno de los sonidos que son habituales entre los perros, y solo bebía agua. Repentinamente dejó de verlo y llegó a preocuparse mucho, ya que pasaron varios días y no lograba encontrarlo, hasta que después de unas semanas por fin lo encontró. Como se había encariñado mucho con él, quiso llevarlo de regreso a su casa, pero el perro no quiso entrar, solo lo miró y se fue. En una ocasión, le tocó visitar a uno de sus conocidos, que era un señor muy viejo, de más de 70 años, al cual no veía desde mucho tiempo atrás. Este hombre le preguntó de la nada si es que no había sentido alguna vez, cuando regresaba a su casa, que alguien lo seguía. El amigo de su padre le respondió que sí, y le contó sobre el perro blanco. El anciano le sonrió y le tocó el hombro para después decirle que había gente mala que quería hacerle daño por envidia, y que incluso habían planeado hasta matarlo. Él se asustó bastante al escuchar esto, pero el viejo lo tranquilizó y le dijo: «No te va a pasar nada. Han tratado de echarte porquerías, magia negra y toda clase de embrujos, no solo a ti, sino también contra tu familia, pero no van a poder, porque yo estoy contigo». El anciano entonces le confesó que ese perro blanco que siempre lo acompañaba a casa era él, que lo estaba protegiendo para que no corriera peligro. Esto por supuesto le sorprendió muchísimo al amigo de su padre, pero por más que quiso averiguar más al respecto, el anciano se negó a explicar cómo es que lograba cambiar de forma y transformarse en un perro. A partir de ese día ya no volvió a ver al perro blanco, pero pudo estar más tranquilo, pues poco a poco, con el paso del tiempo, se fue enterando de quiénes eran las personas que querían hacerle mal, y ellos mismos se fueron quitando del camino. Cuando falleció el viejo, este hombre fue a su funeral y sintió enormemente su pérdida, pues hasta el final de su vida siempre le estuvo inmensamente agradecido por la ayuda y la protección que le había brindado. A todo el grupo nos sorprendió que un profesor de informática, del que nunca esperaríamos una pizca de creencia en los temas paranormales, nos hubiera contado algo así. Con ello nos dejó la certeza de que este tipo de cosas nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, a mí, a ustedes, a la audiencia, y sinceramente, creo que no nos podremos terminar de explicar nunca el porqué de estas cosas.